Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Con este vídeo quiero cumplir una promesa que le hice hace unas 3 semanas a un seguidor de Colombia llamado Javier Torres. Hola Javier, espero que estés bien. Pensaba subirlo antes, pero no me ha sido posible. Este señor llamó mi atención sobre el fenómeno de la participación de mercenarios colombianos en la guerra de Ucrania. A decir verdad, la participación de colombianos en el conflicto ucraniano es solo una parte de un fenómeno de mayor amplitud. Vamos a ver la situación de Colombia. Colombia padece una guerra civil endémica desde hace por lo menos 60 años, en la que hay implicados distintos actores, el ejército colombiano, varios grupos guerrilleros de izquierda revolucionarios, grupos paramilitares contrarrevolucionarios de derecha, enemigos de los guerrilleros, y bandas de narcotraficantes que aspiran a pescar en río revuelto. El resultado de esta situación es que Colombia tiene uno de los mayores ejércitos de América del Sur, de América en general. Independientemente de que consideremos el número de hombres o el presupuesto, este ejército posiblemente solo esté por detrás del continente americano del de Estados Unidos. Contando el ejército y la policía, porque la policía depende del ministro de Defensa, pues Colombia dispone de unos 250.000 combatientes, porque si contamos los servicios como intendencia, sanidad, etcétera, etcétera, pues sería más del doble. En Colombia los soldados profesionales sirven normalmente por un periodo de 20 años y después son licenciados. Cada año 10.000 policías y militares se jubilan en Colombia. Las pensiones que reciben pues no les permiten llevar un alto nivel de vida. Y como en este mundo que vivimos, por desgracia, hay una gran demanda por hombres con entrenamiento militar, con experiencia de combate, pues muchos de estos militares que se jubilan son contratados por algunos gobiernos y compañías militares privadas en distintos lugares del mundo. Según todos los indicios, el país que contrata a más colombianos para sus fuerzas armadas es Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes son un país pequeño, pero con mucha proyección en la región del Golfo. Ha participado en guerras en Yemen, en Sudán, en Libia, en el Cuerno de África, pues ha operado dispositivos para luchar contra la piratería somalí y contra los hutíes de Yemen. Se estima que puede haber unos 3.000 colombianos en diversas partes del mundo, sirviendo como soldados, y que la mitad de esto están en los Emiratos Árabes. Los Emiratos participan en una guerra en Sudán, en la que una guerra civil, en la que apoyan a un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, que este grupo anteriormente servía al gobierno de Sudán del Norte, pero ahora se ha vuelto contra él. Recientemente el gobierno sudanés ha anunciado que ha interceptado un convoy de mercenarios y, aunque no ha presentado ninguna otra evidencia, sí se ha hecho con el pasaporte de un ciudadano colombiano que, según investigaciones periodísticas, entró en Sudán desde Libia, donde los Emiratos también juegan un papel.
Sudán ha presentado las correspondientes protestas a Colombia y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha comprometido a aprobar legislación para poner coto a la participación de colombianos en conflictos en el extranjero. El más sonado de los incidentes protagonizados por colombianos se produjo en Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021 por un grupo en el que había aproximadamente unos 25 colombianos, todos ellos ex militares y ex policías. Esto va más allá del mercenariato. A estas personas les convendría mejor la calificación de sicarios. El asesinato de Jovenel Moïse. Todavía no se ha celebrado juicio, entre otras cosas, porque todos los jueces a los que se les ha encargado el caso se han recusado a sí mismos. Según todas las apariencias, obedece a un ajuste de cuentas dentro de la élite política y financiera de Haití. Los asesinos contaban con la complicidad de algunos policías haitianos que los condujeron hasta la residencia del presidente. Y también tenían complicidades dentro del palacio presidencial. Ese día, pues, el número de guardias en activo era inferior al usual y las reservas de municiones y el armamento disponible en la residencia, pues, también eran insuficientes e inadecuados. Una parte de la Guardia Presidencial no resistió, otra hizo hasta que se les terminaron las municiones y después se rindieron o se dieron a la fuga. Jovenel Moïse fue asesinado en su dormitorio. Parece ser que uno de los objetivos del asesinato era apoderarse de grandes cantidades de dinero que este hombre guardaba en maletas y cajas en su habitación. La esposa del presidente resultó herida, heridas serias. Fue convocada primero como testigo y después acusada de complicidad, entre otras cosas porque no denunció la desaparición de la gran cantidad de dinero que guardaba Jovenel Moïse en su habitación. Parece ser que estos colombianos fueron contratados por una compañía privada de seguridad en Miami, en Florida, una compañía que, por cierto, tenía problemas hasta para pagar el alquiler. El asunto es muy confuso. Pero después del asesinato, algunos de los mercenarios consiguieron escapar con el dinero. Otros fueron muertos en un tiroteo con la policía haitiana y otros han sido capturados. Algunos de estos ya han sido sentenciados en Estados Unidos. Muchos de ellos habían sido colaboradores del FBI y de la DEA, la Agencia contra la Droga. Pero no se han hecho públicos detalles sobre esta circunstancia porque afecta a la seguridad nacional. No me pregunten qué pito toca en este pleito la justicia estadounidense, ni por qué hay personas que han sido condenadas por estos hechos en Estados Unidos, algunos a cadena perpetua, porque se me escapa la respuesta. Volviendo a Ucrania. En Ucrania se estima que puede haber en la actualidad unos 300 colombianos. Y estos son reclutados en muchos casos a través de grupos en TikTok. Hay algunos colombianos que actúan como agentes reclutadores, que al parecer reciben una cantidad por cada persona que consiguen reclutar. Después, estas personas viajan a Ucrania y en muchos casos terminan en brigadas regulares del ejército ucraniano. Sin embargo, la embajada rusa en Bogotá se ha quejado en más de una ocasión de que la embajada ucraniana, que es una extensión, una dependencia de la embajada
de Ucrania, en Lima, en Perú, está envuelta en el reclutamiento de mercenarios y que esto es una violación de las leyes internacionales. Al parecer, los colombianos en Ucrania son pagados de forma directamente proporcional a lo peligroso que sea el punto del frente al que son destinados. Aunque por lo general son personas con experiencia de combate, en general con buen entrenamiento, proporcionado muchas veces por instructores norteamericanos. La guerra en Colombia es muy diferente a la guerra en Ucrania. Allí en Colombia los combates son esporádicos y la potencia de fuego del enemigo, de los guerrilleros o narcotraficantes, bastante limitada. Pero en Ucrania la letalidad del combate es mucho mayor. Es posible morir antes de llegar al campo de batalla. Hubo una ocasión muy sonada en la que los rusos descubrieron el lugar donde estaban acuartelados una gran cantidad de mercenarios de varios países y destruyeron este lugar con un ataque con misiles, causando muchísimas bajas. Si no, una vez llegados a la zona de combates, pues se encuentran con un terreno sembrado de minas, batido por la artillería y sobrevolado por drones a todas horas. Además, si son capturados, Rusia, siguiendo el derecho consuetudinario internacional, no considera a los mercenarios prisioneros de guerra, los considera delincuentes. Tenemos, por hablar de un caso concreto, Miguel Ángel Cárdenas, que participó el año pasado en la batalla de Krasnohorivka. Formaba parte de un grupo de 10 colombianos y aparentemente él fue el único superviviente. Entonces, viéndose muy apretado, optó por rendirse. Fue juzgado por un tribunal en la ciudad de Donetsk y condenado a 9 años de cárcel. Y aún así, este fue el que mejor escapó de todo el grupo. Otro caso curioso fue el de dos colombianos que después de haber combatido en el batallón Sich del ejército ucraniano decidieron regresar a Colombia. Y lo hicieron haciendo escala en Varsovia, en Madrid y en Caracas. Caracas, el gobierno del presidente Maduro es un amigo y aliado de Putin. Y estos señores no tuvieron otra idea que viajar con el uniforme del ejército ucraniano. Entonces las autoridades venezolanas los detuvieron y los extraditaron a Rusia, donde no sé si han sido juzgados o están aún en espera de juicio, pero sus perspectivas no son muy buenas porque el batallón Sich fue formado por miembros del partido Svoboda, un grupo ultraderechista, ultranacionalista, que profesa la ideología banderita, una versión ucraniana del nacional socialismo. Un batallón que se creó antes de la invasión rusa de Ucrania para reprimir a las poblaciones rusoparlantes del Donbass que no aceptaban el cambio de gobierno que se había producido en Kiev tras el golpe de estado del Euromaidan. La sentencia más severa que se ha producido hasta ahora contra un colombiano, la de un mercenario capturado en Kursk, es decir, en territorio ruso. Este señor, supongo que por esta circunstancia agravante, ha sido condenado a 28 años de prisión. Otros colombianos que han servido con los ucranianos o bien han terminado desertando porque se quejan de que no son bien tratados,
o terminado desencantados con la experiencia, porque en muchos casos no les pagan lo que les han prometido. En otros casos no les pagan de forma regular y fiable, porque la inmensa corrupción que existe en el ejército ucraniano puede significar que algún pago se pierda por el camino. En general, la legislación internacional sobre el asunto de los mercenarios pues no es demasiado clara. Y ahora con la aparición con la proliferación de las compañías militares privadas, lo es aún menos. Y eso permite que no solo los mercenarios puedan ser objetos de abusos y de mala fe, que se les contrate para una cosa y luego se los utilice para otra, etcétera, etcétera, sino que las poblaciones civiles de sus zonas de operaciones pues estén desprotegidas contra los abusos que puedan cometer. Por eso Gustavo Petro, cansado de incidentes diplomáticos con unos y otros países, se ha comprometido a legislar de modo que la situación de los colombianos que combatan o que sirvan a ejércitos extranjeros quede clara y bien definida. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, pues ya saben lo que pueden ustedes hacer. Y si quieren suscribirse a mi canal, pues son muy bienvenidos. Hasta la próxima.